Un privilegio el que podamos estar en esta tarde en la casa del Señor y poder compartir este tiempo especial, precioso de adoración al Señor a través de los cantos que hemos entonado. Y por supuesto ahora también queremos, antes del tiempo de tomarnos para la oración, reflexionar en la palabra de Dios. Y pensaba para estos días que estamos realmente pasando tiempos difíciles. La pandemia afecta muchas cosas, no solo la salud, no solo las emociones, sino también la economía. Y muchas veces hay preguntas acerca de qué está pasando, por qué las cosas van tan mal, ¿no? En cuanto a la economía. Tengo entrevistas bastante seguidas con respecto a este tipo de consultas, ¿no? De qué está pasando, el por qué la economía va tan mal en mi persona, en mi negocio, en mi trabajo, ¿no? Así que para esta tarde quiero compartirles una reflexión que he titulado Tomando sabias decisiones. Y para eso quiero invitarle a leer Proverbios capítulo 3, versículos 5 hasta el 10 inclusive, y allí vamos a encontrar un poco algunas enseñanzas muy puntuales y muy prácticas que el Señor nos da para reflexionar y pensar en esta tarde acerca de qué tipo de decisiones tomamos, ¿no? Y cómo las tomamos. Dice Proverbios capítulo 3, comenzando en el versículo 5, en esta versión de las Américas, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde y podamos reflexionar por algunos momentos. Quiero compartirle lo siguiente como introducción. Cada lunes por la mañana recibo en mi correo un artículo, lo que se llama hoy un blog, acerca de la cuestión de la economía. Él está dirigido para empresarios, hombres de negocio, gente que hace distintas actividades comerciales, aquellos que tienen trabajos muy especiales, ¿no? Y que son cristianos y que se refugian mucho por supuesto, en el conocimiento de la palabra de Dios para tomar sus decisiones. El blog se llama El Maná del Lunes, así que cada lunes por la mañana recibo. Y fue muy interesante que este lunes el que recibí tenía como título Señales de un buen inversionista en tiempos inciertos. Tanto largo el título, pero lo que me llamó la atención es que había una encuesta allí, que justamente es un poco lo que quiero compartir, acerca de, la pregunta era, bueno, ¿cómo han salido adelante en este año de pandemia, ¿no? Con su negocio, su trabajo, su empresa, con las cosas que diariamente hacemos para vivir, para sostener nuestra familia? Y las respuestas a las preguntas fueron muy interesantes. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿qué le había ayudado a sobrellevar la gran recesión financiera durante el año 2020? El 97% estuvo de acuerdo con la afirmación: tener fe en que Dios proveería sin importar lo que sucediera en el mercado del negocio. Lo segundo que surgió de allí es que la confianza en Dios, la confianza en las sólidas enseñanzas de la Biblia, la oración, fueron factores fundamentales acompañados de una buena administración y de un cuidado de los gastos. O sea, en tiempos de crisis buscaban ser buenos administradores, precavidos y cuidadosos con sus gastos, pero la primera cosa tenía que ver con la confianza en Dios y el conocimiento de las Escrituras y la oración. Tercera pregunta que surgió es: ¿qué pasajes de la Escritura fueron de inspiración en momentos difíciles?
La mayoría de los encuestados dijeron que a medida que el mercado se desplomaba, se refugiaron en versículos como esto: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes, pasaje de 1 Pedro 5:7, o en el Salmo 56:3 que dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. A medida que los mercados de inversiones se estabilizaron, dice, recordaron verdades bíblicas como esta: tú guardas en completa paz a quienes siempre piensan en ti y ponen su confianza en ti, Isaías 26:3. O en aquel Salmo 91:2 dice: yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza en quien confío. Otros recurrieron a la palabra de Dios y meditaron en versículos como esto: algunos confían en carros de guerras, otros confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Dios, Salmos 27. O consejo de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de todas las clases de males. Y algunas personas, en su intento deseoso por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero finalmente, el versículo más citado en esta encuesta es el de Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino que debas tomar. Por eso quise reflexionar con ustedes en esta tarde acerca de este proverbio. Me pareció muy interesante que las personas en los momentos más críticos buscaran a Dios y buscar en la palabra de Dios sustento para salir adelante. Como les dije, tengo muchas entrevistas con personas que pasan situaciones críticas en sus negocios, en su trabajo, en su economía, y siempre las llevo a fortalecer su fe en el Señor, a que realmente puedan ver que grandes hombres de Dios en la Biblia, como lo fue Job, por ejemplo, pasaron por situaciones tremendamente difíciles en su economía, en su familia, en pérdidas familiares, pero sin embargo mantuvieron en alto su fe y perseveraron hasta el final y hasta que salieron adelante. Las encuestas mostraban justamente cómo personas que realmente habían tenido mucha prosperidad en mucho tiempo, habían perdido también grandes capitales, pero seguían firmes en su fe en el Señor. Entonces la pregunta que me surge en la reflexión de esta tarde: ¿en quién está puesta nuestra confianza? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Estos de la encuesta confiaron en Dios, se refugiaron en la palabra de Dios, esperaron en Dios. Quiero contarles, o quiero leerles mejor, para que sea más concreto, una enseñanza que Jesús da sobre la avaricia allí en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Jesús les refiere una parábola. Escuche qué interesante la parábola que va para responder en quién está puesta nuestra confianza. Jesús les relata la parábola. Usted sabe que Jesús usaba aquellas enseñanzas muy prácticas de la vida diaria, y en este caso de una cuestión comercial. Dice Jesús: había un hombre rico que tenía un campo muy fértil que producía muy buenas cosechas, y se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo más lugar para almacenar mis cosechas. Entonces pensó: ya lo sé, tiraré abajo mis graneros, construiré unos más grandes, así podré en un lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis bienes. Y luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, así que relájate, come, bebe, diviértate. Y hay un punto ahí. Y la reflexión es la siguiente. Termina Jesús diciendo: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y a quién quedará todo aquello que has acumulado y por lo cual has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico para con Dios. Tal persona es un necio. Es la conclusión de la parábola de Jesús. Ahora, volvamos por un momento
al pasaje que hemos abierto, que es nuestro pasaje central para la reflexión de esta tarde, en Proverbios 3. Fíjese, 5 y 6, voy a repetirlo de vuelta. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y allanará tu senda, y no seas sabio en tu propia opinión. 3 palabras surgen ahí: confianza, reconocimiento, sabiduría. Cuando nos estamos preguntando en qué ponemos nuestra confianza, el proverbio dice: confía en el Señor de todo tu corazón, con todo tu corazón. Muchas veces me pregunto si aquellos que muchas veces recitamos estos pasajes de memoria, nos damos cuenta de la tremenda verdad, de la tremenda enseñanza que Dios nos da aquí, acerca de que en el momento más crucial, más difícil de nuestra vida, mantenemos nuestra confianza en Dios. Si bien el pasaje está insistiendo más acerca del conocimiento de Dios a través de las Escrituras, a eso va la referencia. Cuando el apóstol Pablo aconseja al joven Timoteo, quien era su discípulo, a quien lo estaba formando, le dice allí en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra del Señor. Cuando estudiamos en profundidad, realmente con sinceridad, el conocimiento de las Escrituras, vemos la personalidad de Dios: misericordia, compasión, gracia, verdad. Entonces necesitamos aferrarnos en esos momentos más críticos. No es que tiene que ser el momento exclusivo, pero digo, generalmente cuando estamos en momentos de crisis es cuando salimos a buscar. Y aquí el consejo es: confía en Dios. Cuando ya no quede más nada, cuando no haya más nada en qué confiar, de qué agarrarme, cuando, como dicen la mayoría de los con los que trato temas, dice: es como que me estoy cayendo en un pozo y no termino de caer más. Bueno, cuando no queda más nada de dónde agarrarte, entonces confía en el Señor. Otra versión más moderna, el versículo 6, lo traduce de esta manera: busquen su voluntad en todo lo que hagan y Él les mostrará cuál es el camino que deben tomar. O sea, la confianza tiene que ser que en la búsqueda sincera de Dios, para que realmente nos muestre el camino, la senda. Es realmente lo que debemos hacer en estos tiempos tan difíciles. Tenemos aquí un consejo muy profundo, que es la de confiar y buscar la dirección de Dios para momentos de crisis. Jesús decía que el hombre que quiso agrandar solamente sus graneros y descansar, comer, divertirse, era un necio. En contrapartida, encontramos allí en Proverbios 28-26, dice: los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina en sabiduría, éste estará a salvo. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos creyendo? Era la pregunta. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, a grandes pérdidas, a pérdidas irreparables, a pérdidas que ya no volveremos a rescatar. No digo en lo material, digo por ejemplo en las pérdidas familiares, en las pérdidas de amigos, de personas que ya no están y que a veces no hemos valorado en su totalidad lo que teníamos. Por lo tanto, el proverbio sigue insistiendo en esta palabra: confía, no abandones, no te apoyes en tu propia inteligencia, déjate guiar por Dios para este camino nuevo que tienes que transitar después de la crisis. La segunda cosa que encontramos, la segunda palabra, es reconócelo o reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él hará derecha nuestra senda. ¿Sabe que esta parte lleva tiempo su comprensión, pero más tiempo lleva su aplicación? A veces tenemos fácil la respuesta de reconocerlo,
pero después en la práctica, en el caminar, nos es difícil. Muchas veces decimos, vamos a dejar esta carga en las manos de Dios y las dejamos, pero caminamos un par de pasos y la volvemos a tomar para llevarlo. El apóstol Pedro decía, echen sobre Él, sobre Dios, toda su carga, porque Él es el que nos va a sostener, ¿no? Y cuando perdemos eso, cuando nos falta la confianza, cuando dejamos de reconocerlo de que Él realmente puede llevar todas nuestras cargas en los momentos más difíciles, es cuando realmente nosotros perdemos también el camino. La senda, dice, correcta. Lleva tiempo aprender estas cosas en los momentos críticos, pero debemos hacerlo. El Señor Jesús allí en Mateo 6:22 decía que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Dicen los estudiosos, especialmente en medicina, que de los 5 sentidos que tenemos, el de la vista, el de la visión, es el más importante, porque por medio de él, dice, podemos ver la realidad de este mundo creado por Dios en la perfección, y también a la vez es la puerta del alma para ver la provisión de Dios. Jesús utiliza esta enseñanza para desafiarnos, para que nos podamos examinar a nosotros mismos. ¿Saben? Algunos miramos con ojos buenos, otros miramos con ojos enfermos y algunos, dice la Escritura, lamentablemente están ciegos. No pueden ver. Y no es la visión esta la que estamos aquí viéndonos entre nosotros, sino de la visión del alma, la del conocimiento de que Dios está allí. Confía, conócelo. Finalmente encontramos allí que si queremos luz para la senda, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. 3 cosas. Confianza, reconocimiento, tercera palabra, sabiduría. El proverbio continúa diciendo, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Otras versiones traducen este versículo, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Realmente creemos que si confiamos en el Señor, si le reconocemos en todos nuestros caminos, aún nuestra salud física va a mejorar. El rey David decía en el Salmo que cuando dejó de confesar, cuando dejó de buscar a Dios en profundidad, aún dice, hasta sus huesos se fueron abatiendo. Eso significa que es necesario buscar a Dios de todo corazón. Otra vez quiero citarle al apóstol Pablo, siempre en consejos al joven Timoteo. Pablo veía a un joven que estaba creciendo, desarrollándose, prosperando en los caminos del Señor y lo quería guiar y acomodar. Y le dice allí en 2:19, sin embargo, a la verdad, Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción, el Señor te conoce y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse del mal. Aquí hay no solo un conocimiento nuestro hacia Él, sino Él nos conoce. Dice la Escritura que nos conoce desde la formación en el vientre de nuestra madre. Qué visión la de Dios. La de conocernos, dicen, en las entrañas cuando nos estábamos formando, ya Dios nos conocía. Por eso es que Dios tiene esa profundidad para llevarnos también a que alcancemos sabiduría. Confianza, reconocimiento, sabiduría. Sabiduría tiene que ver no solo con el conocimiento de la inteligencia, sino con la práctica. De lo que sabemos, cómo lo estamos aplicando. A veces sabemos muchas cosas, pero en la vida diaria, en la práctica, no hacemos exactamente lo que decimos saber. Si conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros, entonces evitaremos a toda costa cualquier actitud de maldad. 3 cosas que hay aquí: confianza, reconocimiento, sabiduría. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes en este corto tiempo es el resultado de lo que creemos. Recién le preguntaba en el primer punto, ¿qué es lo que creemos? ¿En quién creemos?
¿En quién está centrada nuestra seguridad en este tiempo? Y nos respondía, tenemos que confiar en Dios, tenemos que reconocerlo y tenemos que ser sabios en nuestro andar. Ahora, eso da un resultado. Los versículos 9 y 10 que ya hemos leído terminan diciendo de esta manera: honra al Señor con tus bienes y la primicia de todos tus frutos, entonces tus graneros estarán colmados de abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Quiero compartirle una historia más, como la del principio, acerca de en qué confiaron en plena pandemia algunas personas que no le estaba yendo bien en sus negocios. Tengo un amigo muy querido que tiene una fábrica de helados. ¿A quién no le gustan los helados? Pero aparte de la fábrica de helados, él tiene una heladería de venta al público. Normalmente trabaja, como todas las heladerías, el tiempo del verano, un poco más, cierra ya por mayo, junio más o menos. Ese tiempo lo dedica para reparaciones, para hacer un montón de cosas, y normalmente allí, agosto, septiembre, vuelve otra vez con la próxima temporada. Él ha hecho algo a lo largo de los años que realmente me ha impactado siempre, es que el primer día que abre su heladería, o sea que generalmente es un día viernes o un día sábado, ese día todo lo que se vende, desde el primer centavo hasta el último centavo, todo, así como está, lo ofrenda a Dios. De eso tiene que ver el tema de las primicias. Honra al Señor con las primicias. Él dice, bueno, todo lo que gano el primer día de la temporada, se lo doy a Dios. Y lo ofrenda a la iglesia en la cual es parte. Y a partir de allí, todo su año es un año bendecido. Y los 3 o 4 meses que él no trabaja, vive, como dicen los mejores, de renta. No, de lo que ganó durante todo ese tiempo. Es una práctica que lo ha hecho por más de 20 años. Y Dios nunca ha cortado su mano en la bendición. Sabe que los israelitas debían reconocer de que cuando recibieron la tierra prometida, Dios les dice que esa era su propiedad. Allí en Levíticos 25-23, Dios le dice cuando le entrega la tierra prometida: además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, dice Dios, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. O sea, Dios deja en claro que todo lo que hay es propiedad de Él. Y dice que nosotros somos mayordomos, administradores, que Él nos da el privilegio a nosotros de administrar sus cosas. Ahora también dice las Escrituras que los mayordomos deben ser hallados fieles. O sea que debemos ser fieles. Este amigo mío, Dios lo prospera y lo bendice porque es fiel. Él ha tomado algo que la Escritura dice, honrar a Dios con las primicias, y después Dios lo bendice permanentemente. Así comenzó el pueblo de Israel una vez que tuvo la tierra prometida. Las primicias. Cada vez que se levantaba la primer cosecha, todo eso era para Dios. Iba a parar en ese momento a lo que eran las bodegas del templo y allí entonces traían sus primicias. Los israelitas daban a lo largo de su año 3 diezmos especiales, centrales, comenzando con el de la primicia, y que tenía que ver con reconocer a Dios y traer los frutos que Dios mismo había provisto. O sea, nadie puede decir que está totalmente comprometido con Dios hasta que no considere que Él es el dueño de todo. Hasta tanto no digamos, o sea, y yo entiendo que hay muchas personas que dicen, bueno, por esto que yo tengo, yo he trabajado mucho, yo me he esforzado mucho. Y en alguna manera sí tiene razón, pero la segunda pregunta que surge ahí, ¿pero quién te ha dado la salud? ¿Quién te ha dado la inteligencia? ¿Quién te ha renovado las fuerzas cada mañana para que te levantes a trabajar? O sea, ¿quién te ha protegido y te ha cuidado de ladrones y salteadores? O sea, todas esas cosas reflejan
de que Dios es el propietario de todas las cosas y que nosotros tenemos el privilegio de administrar en su tiempo. O sea, reconocerlo en todos nuestros caminos, porque Él hará con nosotros sendas derechas. Quiero concluir esta breve reflexión de la siguiente manera. En esta congregación tengo varios contadores, jóvenes, y me encanta charlar con ellos. Son muy inteligentes y muy conocedores de todo lo que es la contabilidad. Entonces yo siempre les digo, miren, hay una cuestión que cuesta entenderla y muchas veces explicarla, que es la matemática de Dios. Y les digo, en la matemática de Dios no siempre 1 más 1 es 2. A veces 1 más 1 es 3, es 5, es 10 o 100. Porque Dios lo hace a su manera. Él multiplica las cosas como Él quiere. O sea, al finalizar el Antiguo Testamento hay un libro muy interesante que habla de los momentos más críticos del pueblo de Israel. Y concluye, es el libro de Malaquías, por supuesto, ya allí en el capítulo 3, hablando de un concepto teocrático, o sea, de un concepto donde Dios es el dueño de todo, y si tú eres fiel, Dios habrá de bendecirte de una manera especial. Escucha lo que dice el pasaje en capítulo 3 de Malaquías, versículos 10 al 12. Traigan todos los diezmos al alfoní, o sea, a la casa del Señor, para que haya alimento en mi casa. Y pónganse ahora a prueba, dice el Señor de los ejércitos, si no abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya el fruto del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, felices, porque serán una tierra de delicia, así dice el Señor de los ejércitos. O sea, el concepto es simple y es sencillo. Mira, todo esto es mío, dice Dios, yo te lo doy, tú lo administras, pero tú tienes que ser fiel en esa administración. Confía, reconóceme, sé sabio en la administración, porque entonces, dice, abriré las ventanas de los cielos. O sea, generalmente la gente cuando viene a una entrevista conmigo sobre su crisis económica, me dicen, las puertas se me han cerrado. Y yo les leo este pasaje. El Señor dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice, allí, por supuesto la referencia tenía que ver al campo, dice, yo voy a reprender, dice, a todos los insectos que quieran comerse las cosechas, dice, la vid, la uva, que era lo central, dice, no será estéril, ¿no? Realmente es algo maravilloso pensar en el conocimiento de Dios sobre todas las cosas y en la posibilidad que Él nos da a nosotros. Si confiamos en Él, si le reconocemos y si actuamos con sabiduría, seguramente vamos a obtener las bendiciones de parte de Dios. Dice el pasaje de que finalmente termina el pasaje así: así que tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El vino nuevo representaba en las Escrituras la bendición de Dios. Y Dios quiere bendecirte. Y Dios quiere bendecir tu trabajo, tus finanzas, toda tu administración. Pero hay 3 cosas que debes hacer: confiar, reconocer y ser sabio en las cosas que Dios te dio para administrar. Deseo que Dios bendiga esta reflexión y puedas continuar profundizando en el conocimiento de las Escrituras para tomar decisiones sabias, que era el tema nuestro de esta tarde. Oramos al Señor y después tomamos un tiempo también para reflexionar sobre temas que son necesarios ponerlo delante del Señor. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, este momento en que podemos, Señor, abrir tu palabra y buscar, Señor, en tu palabra cómo tomar decisiones sabias en momentos tan difíciles y críticos como son estos de la pandemia que estamos viviendo. Queremos pedirte, Señor, que así como las Escrituras han sido el reflejo para nosotros de lo que debemos hacer, queremos confiar plenamente en ti, Señor, sin abandonar ningún minuto,
por más difícil que sea la situación. Queremos reconocerte en todos nuestros caminos, Señor, porque tú eres el dueño y el Señor de todas las cosas. Y queremos, Señor, obtener de ti sabiduría, que es conocimiento de tus cosas y práctica, Señor, para conducirnos cada día. Bendícenos, Señor, para que lo que la Escritura nos ha enseñado en esta tarde sea de una profunda bendición para nuestras vidas. Y si estamos pasando por momentos de crisis financiera, económica, Señor, tú nos muestras la salida a través de la confianza, del reconocimiento y la sabiduría que tú das. Por todas estas cosas te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.